Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad y es esto: pedir no funciona. Nunca funcionó. Y sin embargo, el mundo entero lleva siglos de rodillas, con las manos extendidas hacia un cielo que parece sordo, rogando por aquello que ya debería ser suyo por derecho de conciencia. Mira, esa es la trampa más antigua que existe, la de creer que la riqueza se mendiga en lugar de convocarse, la de confundir la súplica con la fe, la de esperar que alguien, algo, alguna fuerza exterior deposite en tus manos lo que únicamente pueden hacer desde adentro. Y mientras el mundo pide, quienes verdaderamente comprenden las leyes que gobiernan la prosperidad no piden, decretan, no ruegan, ordenan con la autoridad silenciosa de una mente que ya sabe lo que viene. Hay una diferencia entre esas dos posturas que no se mide en palabras, sino en resultados. Y esa diferencia es la que separa a quienes acumulan riqueza con aparente facilidad de quienes trabajan sin descanso durante décadas y aún así contemplan el final de sus vidas con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Hay una palabra para ese estado, una sola palabra que lo resume todo, pero llegaré a ella más tarde. Por ahora quédate con esta verdad que Napoleon Hill pasó más de 20 años investigando entre los hombres más ricos de América. La prosperidad no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de herencia, no es una cuestión de contactos ni de circunstancias favorables. La prosperidad es, en su raíz más profunda, una cuestión de frecuencia mental. Verás, existe una realidad cotidiana que conoces bien, aunque quizás nunca la hayas nombrado con tanta precisión. Es la realidad del hombre o la mujer que se despierta cada mañana con el peso invisible de las deudas posado sobre el pecho como una losa de cemento húmedo. Es la realidad de quien revisa su cuenta bancaria antes de hacer cualquier plan, no por prudencia, sino por miedo. Es la realidad del padre que silencia sus propios sueños porque primero tiene que pagar el alquiler, la factura de la luz, el recibo del colegio, la cuota del préstamo que pidió hace 5 años pensando que las cosas mejorarían. Y las cosas no mejoraron, o mejoraron un poco, lo justo para mantener la ilusión de que todo va bien, mientras por dentro algo se va apagando lentamente, como una vela de cera barata que se consume sin haber iluminado nada importante. Esa es la trampa de la escasez moderada, la más cruel de todas porque no duele lo suficiente como para obligarte a actuar, pero sí lo suficiente como para robarte la paz. No es la pobreza extrema que grita y exige una respuesta inmediata. Es esa pobreza silenciosa, de corbata y sonrisa educada, que te acompaña al trabajo cada día y te susurra al oído que esto es lo máximo que puedes esperar, que ya tienes más que muchos, que no seas ambicioso, que conformarse es una virtud. Y tú, con esa paciencia admirable que te han enseñado desde pequeño, vas asintiendo, vas aceptando, vas encogiendo tu visión hasta que cabe en el presupuesto que tienes disponible. Si algo de lo que acabo de describir resuena en ti, si reconoces ese peso, esa voz, esa sensación de nadar contra una corriente que nunca cede del todo, entonces necesitas saber que estás exactamente donde Napoleon Hill esperaría encontrarte. En el umbral, en el momento preciso, antes de que todo cambie. Y si este canal ha llegado a ti en este momento, no lo llames coincidencia. Las coincidencias no existen en la filosofía del éxito. Lo que existe son mentes que vibran en la frecuencia correcta y atraen exactamente lo que necesitan para dar el siguiente paso. Si sientes que este conocimiento es para ti, que estas palabras hablan directamente a algo que llevas tiempo buscando, entonces haz algo concreto ahora mismo. Suscríbete a este canal. No porque sea un simple gesto de cortesía digital, sino porque quien busca la prosperidad con intención real comienza por rodearse de los pensamientos correctos de manera constante y deliberada. Cada vez que regreses aquí, estarás alimentando la mente con el tipo de conocimiento que transforma vidas. Y deja tu comentario diciéndonos desde qué país nos escuchas hoy, porque la mente maestra se construye con la energía colectiva de quienes comparten el mismo propósito. Somos miles en esta búsqueda y tu voz también importa en esta conversación. Ahora bien, escucha con atención lo que viene a continuación, porque aquí es donde muchos se sienten incómodos, donde la verdad empieza a doler de una manera útil. Napoleon Hill no era un hombre de palabras suaves cuando la situación lo requería. Era un hombre que había mirado a la pobreza directamente a los ojos, que había conocido el fracaso desde adentro, que había perdido fortunas y las había reconstruido, y que por eso hablaba con la autoridad de quien sabe, no de quien supone.
Y lo que él observó a lo largo de más de 2 décadas estudiando a 500 de los hombres más exitosos de su época fue esto. La gran mayoría de los seres humanos no fracasan porque carezcan de talento, ni porque carezcan de oportunidades, ni siquiera porque el destino les haya sido adverso. Fracasan porque sus mentes están programadas para la escasez. Y esa programación, esa vibración baja y constante del miedo al fracaso, se convierte en una profecía que se cumple sola. Fíjate en lo que esto significa en términos prácticos. Significa que cada vez que dices no puedo permitirme esto, o algún día cuando tenga más dinero, o eso no es para alguien como yo, no estás siendo realista ni prudente. Estás siendo obediente, obediente a una programación que alguien más instaló en tu mente, probablemente sin mala intención, pero con consecuencias devastadoras. Tus padres, tu entorno, la cultura que te rodeó desde pequeño, todos te enseñaron una cierta relación con el dinero. Y si esa relación estaba teñida de miedo, de escasez, de la creencia de que el dinero es difícil de conseguir, o que los ricos son de otra clase de seres, entonces llevas toda tu vida operando desde esa frecuencia sin saberlo. Y aquí está el verdadero peligro, el que Napoleon Hill describía con una gravedad que hacía callar las habitaciones. Esa programación no solo afecta tu vida, afecta la vida de tus hijos, afecta el futuro de tu familia, porque la mentalidad de escasez se transmite. No a través de los genes, sino a través de los gestos cotidianos, a través de las frases que se repiten en la mesa del comedor, a través de la forma en que los adultos hablan del dinero cuando creen que los niños no escuchan. Y los niños siempre escuchan, siempre aprenden, siempre absorben la frecuencia emocional que rodea el hogar. Si esa frecuencia es de angustia financiera, de resignación, de lucha perpetua, entonces estás entregándoles a tus seres queridos una herencia que no aparece en ningún testamento, pero que pesa más que cualquier deuda. La herencia de creer que la abundancia no es para ellos. ¿Lo ves? No se trata solo de tu comodidad presente, se trata de lo que dejarás cuando ya no estés. Se trata del legado invisible que construyes cada día con cada pensamiento que permites habitar tu mente. Y si ese legado está hecho de limitaciones, de mediocridad aceptada, de sueños a los que renunciaste antes de intentarlos, entonces el daño se extiende mucho más allá de tu propia vida. Se extiende hacia las generaciones que vienen detrás de ti, que heredarán no tus deudas en papel, sino algo más difícil de saldar. La certeza de que así son las cosas y así serán siempre. Napoleon Hill vio esto una y otra vez. Vio familias enteras atrapadas en ciclos de pobreza, que no tenían nada que ver con la falta de recursos del mundo exterior y todo que ver con la arquitectura mental que habitaban desde adentro. Y lo que más le perturbaba, lo que más urgencia le daba a su trabajo, era la facilidad con que ese ciclo podría romperse si tan solo alguien se atreviera a cuestionar la programación, a hacer una pausa, a preguntarse: ¿qué pasaría si mis creencias sobre el dinero estuvieran equivocadas? ¿Qué pasaría si la prosperidad estuviera más cerca de lo que imagino, esperando simplemente que yo cambie la frecuencia desde la que la busco? Pero hay algo todavía más oscuro que quiero que consideres, porque no basta con entender el problema en términos abstractos. Hay que sentirlo. Hay que imaginar con precisión lo que ocurre si nada cambia. Imagina 10 años más de lo mismo. 10 años más de llegar a fin de mes con el cálculo exacto de cuánto puedes gastar en qué. 10 años más de posponer el viaje, la casa, el negocio, la vida que visualizaste cuando eras joven y todavía creías que todo era posible. 10 años más de ver cómo otros avanzan mientras tú te dices a ti mismo que ya vendrá tu momento, que el momento es ese que siempre llega mañana, la semana que viene, el próximo año. Y luego imagina 20 años. Imagina la cara de cansancio que no es física porque el cuerpo puede descansar, sino esa fatiga del alma que viene de haber postergado demasiado tiempo aquello que sabías que debías hacer. Imagina la conversación que no querrás tener, la que ocurre en el silencio de una habitación oscura, cuando todos duermen, y tú estás solo con la verdad de lo que has construido y lo que dejaste de construir. Ese momento existe, llega para todos. Y la pregunta que Napoleon Hill hacía con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito era esta: cuando ese momento llegue, ¿qué encontrarás en ese silencio? Mira, las deudas no esperan. El tiempo no negocia.
Y hay algo particularmente cruel en la forma en que la vida financiera se deteriora cuando se deja sin atención. No de manera súbita, no con el drama de una catástrofe que al menos tendría la decencia de ser visible, sino lentamente, acumulativamente, con la paciencia silenciosa del agua que erosiona la roca. Cada mes que pasa sin una decisión consciente de cambio es un mes en que la inercia trabaja en tu contra. Cada año que transcurre sin que hayas tomado el control de tu mentalidad financiera es un año que el abismo de la resignación se hace un poco más ancho, un poco más difícil de cruzar. ¿Te suena? Porque Napoleon Hill lo llamaba de una manera que se quedaba grabada. Decía que la pobreza es un estado que se retroalimenta a sí mismo con la misma eficiencia con que la riqueza se multiplica. Una mente empobrecida atrae circunstancias empobrecidas, que a su vez confirman la creencia de que la pobreza es inevitable, que a su vez profundizan la mentalidad de escasez, que a su vez atraen más circunstancias empobrecidas. Es un ciclo perfecto en su crueldad, y la única manera de romperlo no es trabajar más duro, no es ahorrar con más disciplina, no es encontrar un mejor trabajo. La única manera de romperlo es intervenir en el único punto donde el ciclo tiene su origen, la mente. Hubo un hombre, y voy a llamarlo Ernesto porque los nombres verdaderos pertenecen a quienes los cargan, que llegó a una conversación que tuve hace algunos años con una tristeza que no era dramática ni ruidosa, sino de ese tipo particular que se instala en los hombros y en la manera de mirar el suelo cuando se habla. Ernesto tenía 51 años, una familia que amaba profundamente y exactamente la misma situación financiera que había tenido a los 35. No había retrocedido en el sentido convencional. Seguía teniendo trabajo, seguía pagando sus cuentas, seguía siendo, como él mismo dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, un hombre responsable. Pero se había detenido, o más exactamente, la versión de él que soñaba, que deseaba, que se atrevía a imaginar un futuro diferente, esa versión se había ido apagando tan gradualmente que casi no había notado el momento exacto en que dejó de brillar. Me dijo algo que no he olvidado. Me dijo, creo que en algún momento dejé de pedir y simplemente empecé a aguantar. Y ahí estaba todo. En esa frase, con su honestidad descarnada y su textura de madera vieja y húmeda, estaba el diagnóstico completo. Ernesto no había dejado de pedir porque hubiera encontrado algo mejor que pedir. Había dejado de pedir porque había perdido la fe de que sus peticiones pudieran ser respondidas. Y en ese momento, sin saberlo, había cruzado la frontera más peligrosa que existe en la geografía de la mente humana. La frontera entre el deseo y la resignación. Napoleon Hill enseñó que el deseo es el punto de partida de toda riqueza. No un deseo tibio, no un deseo educado y moderado que no moleste a nadie. Un deseo ardiente, obsesivo en el mejor sentido de la palabra. Un deseo tan intenso que no admite la posibilidad del fracaso como resultado final. Y ese tipo de deseo no se mantiene con súplicas, se mantiene con decretos. Se mantiene con la declaración interna y externa de una mente que ya ha decidido, que ya ha comprometido toda su energía creativa hacia un objetivo específico, que ya ha cruzado el puente y lo ha quemado detrás de sí. Y aquí llegamos al corazón de lo que este conocimiento tiene para ofrecerte. Aquí es donde la filosofía de Napoleon Hill deja de ser teoría y se convierte en tecnología de la mente. Porque hay pasos concretos. Hay principios verificados no en laboratorios, sino en las vidas de cientos de hombres y mujeres que pasaron de la nada a la abundancia. Y esos principios funcionan no porque sean magia, sino porque están alineados con la manera en que la mente humana realmente opera cuando se le da la dirección correcta. El primero de estos principios es lo que Napoleon Hill llamó el propósito definido, y quiero que entiendas exactamente qué significa esto porque se malinterpreta con frecuencia. No significa tener una meta vaga de querer ser rico o vivir mejor. Significa tener una cifra exacta, una cantidad específica de dinero o de valor que deseas crear, un plazo concreto para lograrlo, y un plan de acción que comience hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, sino hoy. La mente, según Hill, no puede movilizar sus recursos más profundos hacia un objetivo difuso. Necesita precisión. Necesita poder visualizar el destino con tanta claridad que la distancia entre donde estás y donde quieres estar se sienta. No como un abismo, sino como un camino con pasos identificables. Verás la diferencia entre el hombre que desea riqueza y el hombre
que la atrae está precisamente en este nivel de especificidad. El primero quiere más dinero de manera general, como quien desea buen tiempo sin saber para qué día ni para qué propósito. El segundo sabe exactamente cuánto dinero necesita, para qué lo necesita, cuándo lo necesita y qué está dispuesto a dar a cambio de ello. Porque Hill fue absolutamente claro en esto. La riqueza no viene sin contrapartida. No hay abundancia sin contribución. Y cuando defines con precisión lo que vas a dar, la habilidad que vas a desarrollar, el servicio que vas a prestar, la solución que vas a aportar, entonces el universo, o si prefieres llamarlo así, la inteligencia, infinita que organiza todas las cosas, comienza a mover piezas en tu dirección. El segundo principio es la fe aplicada, y aquí es donde la filosofía de Hill se vuelve mística sin dejar de ser práctica. La fe que Hill describía no era la fe pasiva de quien espera sentado que algo ocurra. Era una fe activa, una fe que se traduce en comportamiento que cambia las decisiones del día a día, que hace que la persona actúe como si el resultado ya fuera inevitable. Porque cuando actúas como si la prosperidad ya fuera tuya, cuando tomas las decisiones que tomaría alguien que ya vive en abundancia, cuando te permites pensar, hablar y moverte desde esa frecuencia de certeza, empiezas a ver el mundo de una manera diferente. Empiezas a percibir oportunidades que antes eran invisibles. Empiezas a atraer conversaciones, conexiones y recursos que antes no aparecían en tu radar, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la frecuencia desde la que lo percibes. Esto no es metáfora, es la mecánica real de cómo opera la mente humana. El cerebro es un sistema de filtrado extraordinariamente sofisticado. De los millones de estímulos que existen en tu entorno en cualquier momento dado, tu mente consciente solo procesa una fracción minúscula, aquella que es relevante para los patrones de pensamiento dominantes que albergas. Si tus patrones dominantes son de escasez y miedo, tu mente filtra el mundo buscando confirmaciones de esa escasez y ese miedo y las encuentra porque siempre hay evidencia de cualquier cosa que busques con suficiente intensidad. Pero si entrenas tus patrones dominantes hacia la abundancia, hacia la oportunidad, hacia la fe en tu capacidad de crear valor, entonces el mismo mundo empieza a revelarte aspectos que antes permanecían ocultos detrás del filtro equivocado. Fíjate en lo poderoso que es esto. No tienes que esperar a que el mundo cambie para empezar a experimentar más prosperidad. Tienes que cambiar el filtro a través del cual percibes el mundo, y el mundo que percibes cambiará en consecuencia. Napoleon Hill lo decía de otra manera. Lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograr. Y esta frase, que puede sonar a simple aforismo motivacional, es en realidad una descripción funcional de cómo opera el sistema reticular activador del cerebro humano, el mecanismo neurológico que determina qué información llega a tu conciencia y qué información se descarta. El tercer principio que Napoleon Hill consideraba absolutamente indispensable era la autosugestión. Y aquí es donde llegamos al corazón de lo que significa decretar en lugar de pedir. La autosugestión es el proceso deliberado de implantar en tu mente subconsciente los pensamientos, imágenes y convicciones que deseas que dirijan tu comportamiento. No es repetir frases vacías como si fueran un mantra sin significado. Es la práctica diaria y sostenida de comunicarte con la parte más profunda de tu mente, la que opera 24 horas al día sin descanso, la que dirige el 90% de tus decisiones, reacciones y comportamientos sin que tu mente consciente lo advierta. La mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es vívida y emocionalmente imaginado. Esta es una de las verdades más extraordinarias que la investigación de Hill reveló, y es también la clave de todo el sistema. Cuando te sientas en silencio, con los ojos cerrados, y visualizas con detalle preciso y con emoción genuina el estado de prosperidad que deseas, tu mente subconsciente recibe esa experiencia como real. No como una fantasía, no como un deseo, sino como una realidad que ya existe en algún nivel y que por lo tanto debe ser apoyada, mantenida y reproducida en el mundo exterior. Y entonces empieza a trabajar, con una eficiencia que la mente consciente jamás podría igualar, para crear las condiciones que hagan posible esa realidad. Esto es lo que separa el decreto de la petición. Cuando pides, reconoces implícitamente que algo te falta, que dependes de una fuente exterior para recibirlo, que no tienes poder sobre el resultado. Cuando decretas, afirmas desde la autoridad de una mente que ya ha decidido, que ya ha comprometido su energía,
que ya ha alineado su subconsciente con el objetivo. No estás esperando que alguien te dé permiso. Estás declarando lo que es lo que será, con la certeza tranquila de quien conoce las leyes que gobiernan la creación de la riqueza y las aplica con disciplina. Napoleon Hill recomendaba una práctica específica que llamaba la declaración de propósito y que yo te invito a implementar desde hoy mismo. Consiste en escribir, con letra clara y en un papel que conservarás, una declaración precisa que incluya lo siguiente: la cantidad exacta de dinero o el nivel específico de prosperidad que deseas alcanzar, la fecha exacta en que te propones haberlo alcanzado, lo que estás dispuesto a dar a cambio, que puede ser una habilidad que desarrollarás, un servicio que prestarás, un problema que resolverás y finalmente un plan claro de los pasos que darás en los próximos 30 días para avanzar hacia ese objetivo. Esta declaración debes leerla en voz alta, con emoción genuina, 2 veces al día. Una vez al despertar, cuando la mente está en su estado más receptivo, y una vez antes de dormir, cuando la puerta hacia el subconsciente está más abierta, no como un ritual vacío, como un acto de comunicación deliberada con la parte más poderosa de tu mente. ¿Te suena complicado? No lo es. Pero sí requiere algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a dar: consistencia. La mente subconsciente no se reprograma en un día ni en una semana. Se reprograma a través de la repetición sostenida, a través de la insistencia tranquila de quien sabe que el proceso funciona, aunque los resultados tarden en hacerse visibles. Y aquí está uno de los momentos en que más personas abandonan, precisamente cuando están más cerca del punto de inflexión. Porque la mente subconsciente trabaja en silencio y sus resultados no se anuncian con fanfarria antes de manifestarse. Se acumulan por debajo de la superficie hasta que un día, de manera que puede parecer repentina, pero que en realidad es el fruto de semanas o meses de trabajo interno, algo cambia. Una conversación inesperada. Una oportunidad que se presenta donde no la esperabas. Una idea que surge de la nada a las 3 de la mañana y que resulta ser exactamente lo que necesitabas. Eso no es casualidad. Es el subconsciente entregando los resultados del trabajo que hiciste cuando nadie miraba. Ahora bien, hay un cuarto principio que Napoleon Hill consideraba tan poderoso que lo situaba por encima de todos los demás en términos de velocidad de resultados, y es la mente maestra. Hill definía la mente maestra como la alianza de 2 o más personas que trabajan en armonía perfecta hacia un propósito definido. Y lo que observó, lo que documentó con la meticulosidad de quien sabe que lo que está descubriendo cambiará el mundo, es que cuando 2 o más mentes se unen con este tipo de alineación, se crea una tercera inteligencia, una energía colectiva que es superior a la suma de sus partes, que tiene acceso a recursos, ideas y soluciones que ninguna de las mentes individuales podría generar sola. Esto explica por qué ninguno de los grandes logros de la historia humana fue obra de una sola mente aislada. Detrás de cada fortuna, detrás de cada empresa transformadora, detrás de cada innovación que cambió el curso de la civilización, había un grupo de personas que compartían una visión y se apoyaban mutuamente con una intensidad que la soledad jamás puede igualar. Hill citaba el ejemplo de Andrew Carnegie, quien le confió que el secreto de su riqueza no estaba en su propia inteligencia, sino en su capacidad de rodearse de hombres cuya inteligencia combinada superaba con creces la suya propia. Carnegie sabía algo que la mayoría de las personas orgullosas e individualistas se niegan a aceptar: que la colaboración inteligente es más poderosa que el genio solitario. ¿Y el favor divino? Aquí es donde la filosofía de Hill adquiere esa dimensión espiritual que la hace tan profundamente diferente de cualquier otro sistema de pensamiento sobre el éxito. Hill creía, con la convicción de quien ha visto demasiadas coincidencias significativas para llamarlas accidentes, que existe una inteligencia infinita que permea el universo y que está disponible para cualquier mente, que se sintonice con ella a través de la fe, el propósito definido y el pensamiento armónico. No lo llamaba necesariamente Dios, aunque respetaba profundamente cualquier nombre que cada individuo quisiera darle. Lo llamaba inteligencia infinita, y lo que sostenía es que cuando una persona opera desde la frecuencia correcta de pensamiento, cuando su mente está alineada con un propósito claro y su corazón está libre de odio, envidia y miedo, entonces esa inteligencia infinita comienza a colaborar activamente con ella,
abriendo puertas que parecían cerradas, creando encuentros que parecen milagrosos, proporcionando ideas que parecen venir de ninguna parte. Mira, esto no es religión en el sentido convencional, aunque sea perfectamente compatible con cualquier tradición religiosa que el oyente tenga. Es la observación empírica de un patrón que Hill vio reproducirse una y otra vez en las vidas de los hombres más prósperos de su época. Quienes más riqueza acumulaban no eran necesariamente los más inteligentes ni los más trabajadores en el sentido físico. Eran quienes mantenían una fe más inquebrantable en su propósito, quienes menos energía desperdiciaban en el miedo y la duda, y quienes más frecuentemente reportaban experiencias de lo que podría llamarse guía interior. Esa sensación de saber qué hacer en el momento crítico sin poder explicar racionalmente de dónde venía ese conocimiento. Hill llamaba a esto el sexto sentido, y lo situaba como la cumbre del desarrollo mental al que puede aspirar un ser humano. No era algo misterioso ni reservado a los elegidos. Era el resultado natural de una mente que ha sido entrenada durante suficiente tiempo en los principios del pensamiento correcto, que ha desarrollado la fe suficiente para actuar sobre sus intuiciones y que ha aprendido a distinguir entre el miedo que paraliza y la guía que libera. Y cuando esa capacidad se desarrolla, cuando el sexto sentido comienza a operar con regularidad, la persona experimenta lo que en términos prácticos se parece mucho a lo que la tradición espiritual llama favor divino. La sensación de que las cosas se alinean de maneras que van más allá de lo que la planificación racional podría explicar. Escucha, hay algo más que necesitas entender sobre este proceso. Algo que Napoleon Hill enfatizaba con especial fuerza porque sabía que era el punto donde más personas fracasaban, no por falta de deseo, sino por falta de preparación mental. La riqueza tiene enemigos que viven dentro de ti. Y el más poderoso de todos no es la pereza ni la falta de disciplina. Es el miedo. Y no el miedo a un peligro concreto y visible, sino ese miedo difuso, de baja intensidad y alta persistencia, que Hill catalogó en 6 formas específicas. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. De todos ellos, Hill consideraba el miedo a la pobreza como el más destructivo, precisamente porque actúa de manera paradójica. Hace que la persona tome exactamente las decisiones que garantizan la pobreza que teme. La persona que teme la pobreza no invierte porque podría perder. No se arriesga porque podría fracasar. No pide el aumento porque podría recibir un no. No lanza el negocio porque podría no funcionar. Y al evitar cada uno de esos riesgos, al tomar la decisión más segura en cada encrucijada, construye cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, la prisión financiera de la que luego se pregunta cómo escapar. El miedo a la pobreza se cura con una sola medicina: la acción deliberada hacia un propósito definido. No la acción perfecta, no la acción garantizada, sino la acción tomada desde la fe, desde la certeza de que incluso el error tiene información útil para quien está dispuesto a aprender de él. Hill decía que cada fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. No como consuelo vacío, sino como descripción funcional de cómo opera el aprendizaje humano cuando la mente está orientada hacia el éxito. El fracaso que paraliza es el que se vive sin propósito. El fracaso que enseña es el que se vive como parte de un camino hacia un objetivo específico. Y ahora llegamos al punto donde todo lo que hemos explorado converge en algo que puedes implementar hoy, no en algún momento abstracto del futuro. Quiero hablarte de la transmutación del deseo, que es el proceso que Napoleon Hill describía como la alquimia más poderosa disponible para el ser humano. La transmutación es la transformación de una energía en otra. Y lo que Hill observó es que el deseo intenso, cuando se dirige con disciplina hacia un propósito financiero específico, cuando se combina con fe aplicada, autosugestión y acción persistente, se convierte en una fuerza creativa de una potencia que la mayoría de las personas jamás llega a experimentar porque jamás aprende a canalizarla. ¿Cómo se transmuta el deseo en riqueza concreta? A través de un proceso que tiene pasos claros y que puedes comenzar ahora mismo. El primero, ya lo mencioné: la declaración de propósito escrita con precisión y leída con emoción 2 veces al día. El segundo es la visualización activa, que consiste en dedicar 15 minutos cada día a imaginar, con el mayor detalle sensorial posible, el estado de prosperidad que deseas, no de manera vaga, con texturas específicas.
El peso de la tranquilidad financiera en tus hombros cuando ya no hay deudas que pesen sobre ellos. El sonido de la conversación con tu familia en ese lugar que siempre quisiste habitar. La sensación concreta, casi física, de leer los números en tu cuenta bancaria y saber que representan libertad, no supervivencia. El cerebro no distingue entre esa experiencia imaginada con emoción genuina y la experiencia real, y cada sesión de visualización es una inversión directa en la reprogramación de tu subconsciente. El tercero es la gratitud deliberada, que no es un ejercicio sentimental, sino una tecnología de la mente. Cuando practicas la gratitud por lo que ya tienes, cuando entrenas tu mente para percibir abundancia incluso en su forma más modesta, estás cambiando la frecuencia desde la que te relacionas con el mundo. Y esa frecuencia, como Hill demostró a través de décadas de observación, determina lo que atraes. No metafóricamente. Determina qué oportunidades percibes, qué personas te rodean, qué decisiones tomas y, en última instancia, qué resultados produces. La mente agradecida es una mente abierta, y la mente abierta es la que recibe. El cuarto paso es lo que Hill llamaba ir más allá de la acción ordinaria, que significa aportar más valor del que se te pide, hacer más de lo que el contrato o la descripción del trabajo requiere, sorprender con la calidad y la cantidad de tu contribución. No como estrategia calculada de manipulación, sino como expresión genuina de una mente que ha entendido que la prosperidad es el resultado natural de la contribución excepcional. Quien da más de lo que recibe en cada transacción, sea laboral, comercial o humana, activa una ley que es tan constante como la gravedad. La ley de la reciprocidad, que tarde o temprano devuelve amplificado lo que se ha dado con generosidad. Y el quinto paso, el que cierra el círculo y activa todo lo demás con una potencia multiplicada, es la perseverancia. Hill dedicó un capítulo entero a este principio, porque lo consideraba el factor diferenciador definitivo entre quienes alcanzan sus sueños financieros y quienes mueren con ellos intactos. La perseverancia no es la obstinación ciega de quien repite el mismo error esperando resultados diferentes. Es la determinación inteligente de quien mantiene el propósito invariable mientras ajusta los métodos con la información que cada experiencia proporciona. Es la decisión de no permitir que el tiempo, la dificultad, la opinión de los demás, ni la ausencia temporal de resultados visibles cambien la certeza fundamental de que el objetivo será alcanzado. Hill citaba el ejemplo de un hombre que había excavado durante meses en busca de oro en las montañas de Colorado, que había gastado todos sus ahorros, que había llevado a su familia al límite de sus recursos y que, finalmente, agotado y derrotado, había vendido su equipo y su concesión a un precio de miseria. El hombre que compró esa concesión llamó a un geólogo, siguió su consejo. Cavó exactamente 3 metros más allá del punto donde el primer hombre se había detenido y encontró una de las venas de oro más ricas de la región. 3 metros. La distancia entre el fracaso y la fortuna era literalmente 3 metros que el primero no había tenido la perseverancia de recorrer. ¿Cuántas veces te has detenido a 3 metros del oro? ¿Cuántas veces has abandonado justo antes del punto de inflexión, sin saberlo? Porque el proceso se sentía demasiado largo, demasiado incierto, demasiado solitario. Esta pregunta no es retórica. Es la pregunta más importante que puedes hacerte hoy, porque la respuesta honesta a ella contiene toda la información que necesitas para entender por qué tu situación financiera es lo que es y cómo puede cambiar. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos en esta conversación, ha llegado el momento de nombrar esa palabra que mencioné al principio, esa que prometí revelarte. Esa palabra es estancamiento, pero no en el sentido ordinario en que se usa. No como descripción de una situación externa, sino como el nombre técnico que Napoleon Hill daba al estado mental en que una persona vive cuando ha perdido el contacto con su deseo ardiente, cuando ha dejado de creer que el cambio es posible, cuando ha construido alrededor de sus limitaciones una zona de comodidad que en realidad no es cómoda sino simplemente familiar. El estancamiento no duele como el fracaso agudo. Duele como una anestesia que nunca termina de desaparecer del todo, dejando al individuo en un estado de sensación reducida donde ya no siente con plenitud ni el dolor ni la alegría, ni el miedo ni la ambición, ni la desesperación ni la esperanza. Y la cura para el estancamiento, según Hill, no es la motivación externa, ni el entusiasmo pasajero que viene de escuchar una conferencia o leer un libro.
y que se evapora en 48 horas. La cura es la decisión, tomada en el silencio de la propia conciencia, de volver al deseo, de recordar lo que querías antes de que el mundo te enseñara a querer menos, de rescatar esa visión original de tu vida próspera, de tu familia abundante, de tu legado significativo y de tratarla no como un sueño de juventud que ya pasó su momento, sino como un propósito que sigue vigente, que sigue esperando, que sigue siendo perfectamente alcanzable para quien tenga el valor de volver a creer en él con la intensidad que merece. Porque eso es lo que Hill quería que entendieras sobre el favor divino, que no se gana con súplicas, no se merece con sufrimiento, no se reserva para los santos ni para los afortunados. Se activa con el propósito definido, se fortalece con la fe aplicada, se confirma con la acción persistente y se manifiesta en la vida de cualquier ser humano, sin importar su origen, su edad, su situación presente, que tenga la disposición de alinear su mente con las leyes que gobiernan la prosperidad y de mantenerse en esa alineación el tiempo suficiente para ver los resultados. No pidas lo que es tuyo por derecho de conciencia. Decrétalo, no ruegues por la prosperidad como si fuera un favor que alguien puede concederte o negarte. Reclámala con la autoridad de una mente entrenada, de un propósito claro, de una fe que no necesita evidencia externa porque ya tiene certeza interna. Ese es el secreto que Napoleon Hill pasó su vida entera transmitiendo, que la riqueza, en su forma más duradera y más genuina, no viene de afuera hacia adentro. Viene de adentro hacia afuera. Nace en la mente antes de aparecer en el mundo. Se construye en el subconsciente antes de materializarse en la cuenta bancaria. Y comienza, siempre, con una decisión tomada en el único lugar donde cualquier transformación verdadera puede comenzar. El espacio interior de una mente que ha elegido la abundancia sobre la escasez. La fe sobre el miedo, el decreto sobre la súplica. Ese hombre llamado Ernesto, del que te hablé antes, volvió meses después de nuestra conversación. No con una fortuna, no con resultados espectaculares que nadie pudiera discutir, pero con algo que valía más que cualquier cifra. Había vuelto a desear. Había escrito su declaración de propósito en un cuaderno de tapas azules que llevaba consigo. Había comenzado un proyecto pequeño pero concreto, con sus propias manos y con la habilidad que siempre había tenido, pero que nunca había valorado lo suficiente. Y había recuperado algo que no sabía que había perdido hasta que lo recuperó. La sensación de estar avanzando. No de haber llegado, de estar avanzando. Y esa sensación, ese pequeño fuego encendido de nuevo en el interior de un hombre que había pasado demasiados años en la penumbra de la resignación, era exactamente lo que Napoleon Hill habría reconocido como el inicio inconfundible de todo lo que habría de venir. El camino hacia la prosperidad no comienza con dinero. Comienza con una mente que ha decidido que la prosperidad es su destino legítimo. Y esa decisión, tomada hoy, ahora en este momento exacto, es el acto más poderoso que tienes a tu disposición.